Guardión y bienvenidos al momento de la entrevista aquí en ETV Hoy. Hoy vamos a hablar con el nuevo portavoz de la coalición EH Bildu, Unai Urruzuno, ongi etorri. Vamos a comenzar hablando de esta nueva, porque decía, eres el nuevo portavoz de EH Bildu. ¿Cómo afronta esta nueva etapa? Bueno, la verdad es que yo tampoco me considero el sustituto de Laura Mintegi como tal. Es verdad que bueno, dentro del Parlamento existe una comisión que se llama la Junta de Portavoces y sí es verdad que voy a ocupar yo el lugar de Laura Mintegi en esa junta, pero desde luego en Euskal Herria Bildu bueno, siempre hemos abogado también por una portavocía coral, múltiple, incluso cuando Laura Mintegi también estaba en el Parlamento. Entonces, bueno, pues lo afrontamos desde esa perspectiva. Pues sí es verdad que habrá que adquirir una nueva función, pero bueno, en esto estamos y cuando toca, pues toca. Ya sabe cómo somos los periodistas, que siempre nos gusta hacer diferenciaciones entre una etapa y otra, por eso se lo tengo que preguntar. ¿Qué va a aportar usted con respecto a Laura Mintegi? Bueno, yo creo que Euskal Herria Bildu en estos 2 años de legislatura bueno, se ha ceñido a lo que ha sido su programa electoral. Con Laura Mintegi, es verdad que Laura Mintegi aportó a la coalición una cierta frescura, una cierta ilusión, una cierta fuerza. Nosotros desde ese punto de vista estamos muy agradecidos al trabajo realizado por ella, pero bueno, no creemos que Euskal Herria Bildu vaya a adquirir algo diferente en esta etapa tampoco. Seguir con la misma línea hasta ahora, entonces. No. Pues vamos a hablar ahora de las nuevas líneas y sobre todo los nuevos temas que tenemos sobre la mesa. Hoy es inevitable que miremos a Cataluña porque la última hora nos llegaba ayer, la verdad es que en un tiempo express, por parte de la audiencia, por parte del Constitucional. El Tribunal Constitucional determinaba que finalmente quiere paralizar la consulta catalana. Le voy a preguntar si le sorprendió la noticia, pero me imagino que ya sé lo que me va a contestar. No, sorprender no. Yo creo que nadie se ha visto sorprendido por esa noticia. Yo creo que los mismos catalanes y bueno, unas últimas declaraciones de Artur Mas respecto a eso creo que eran bastante evidentes. Venía a decir algo así como que bueno, se está realizando un camino, que en ese camino todos contemplan que habrá que bueno, dejar ciertos peajes en ese camino y acababa diciendo de que la libertad tiene un precio y la no libertad también, ¿no? Yo creo que son unas declaraciones bastante significativas para comprender lo que está pasando. Entonces, desde ese punto de vista, sorprendidos no, o sea, entraba dentro del guión, viendo de cómo se comporta en estos temas el Estado español. Como dice, el guión preestablecido parecía que iba a ser este. Al final, es cierto que se ha retrasado un tanto porque Mas decidió no publicar todavía en el boletín de la Generalitat esa decisión de la aprobación de la ley de consultas y por eso es cierto que se han retrasado los plazos. Pero ahora la pregunta que se hace todo el mundo es, Mas ha dicho desde un primer momento que va a hacer la consulta dentro de los parámetros legales posibles, pero ¿considera usted que va a poder convocar la consulta del próximo 9 de noviembre dentro de la legalidad? Yo no sé lo que va a ocurrir el 9 de noviembre. Lo que sí me atrevería a decir es, viendo de cómo se está dando toda la evolución del proceso catalán, por así decirlo, yo creo que hay una cierta determinación de hacer un camino y de llevar el camino hasta el último objetivo. Entonces, si el movimiento catalán en estos momentos se caracteriza por esa determinación, yo creo que independientemente de lo que pueda ocurrir el 9 de noviembre, el pueblo catalán, la sociedad catalana está llamada a conseguir la independencia, es lo que demanda la sociedad en sí. Y creo que la clase política está respondiendo con una altura de miras y con una visión de estadista. Yo creo que Artur Mas en estos momentos, a pesar de que podríamos tener muchas diferencias en lo económico, en lo social, yo creo que Artur Mas en estos momentos se está comportando como un verdadero estadista y creo que aquí también necesitamos gobernantes de esa talla.
Ahora mismo le voy a preguntar sobre las comparaciones o sobre el proceso que se quiere llevar en Euskal Herria, pero quiero seguir haciendo alusión a Cataluña porque es cierto que todos los partidos políticos, los movimientos sociales catalanes han insistido una y otra vez en esa fuerza de la movilización ciudadana que está existiendo. La estamos viendo cada vez que se hace una manifestación. Ayer a la noche veíamos las primeras manifestaciones convocadas por la CUP en contra de la decisión del tribunal. Hoy la Asamblea Nacional Catalana también ha convocado movilizaciones en frente del Ayuntamiento. Mi pregunta es si usted en algún momento pensó que al ver las imágenes que hemos visto en Cataluña iba a influir esa movilización ciudadana en el gobierno español. Yo creo que en el gobierno español sí influye. Otra cosa es que el gobierno español, bueno, pues por su carácter antidemocrático, por su posición política e ideológica, pues haga oídos sordos ante eso. Pero lo que logra la movilización social, la movilización ciudadana, es mucho más importante que hacer moverse a Madrid, que es de salvaguardar un proceso de esa magnitud. Lo que está garantizando la movilización ciudadana es de que aquí ya no va a haber vuelta atrás, pese a lo que pese a lo que diga Madrid o pese a lo que diga Europa o lo que sea. Yo creo que en estos momentos, o sea, tarde o temprano, Madrid, Europa, van a ser obligados a dar cauce a lo que está demandando la sociedad catalana en sí, y eso es gracias a la gran activación social que se está dando en ella. Centrémonos ahora en lo que está ocurriendo en Euskal Herria. Para empezar, y hablando del movimiento social, ¿siente envidia de alguna manera cuando ve esa unidad que se está viendo en Cataluña? Sí. Sí. ¿Y cree que en algún momento sería posible en Euskadi? Sí, también. O sea, yo creo que, bueno, si viéramos o sea, la evolución que se ha dado en Cataluña o en Escocia mismo, yo creo que en Euskal Herria también se dan una serie de condiciones para empezar a hacer el camino ese, ¿no? Yo, bueno, por ejemplo, Euskal Herria Bildu, en el pleno del 25 de la semana pasada de política general, o sea, el emplazamiento que hacíamos iba en ese sentido. O sea, hagamos una lectura correcta del momento político que estamos viviendo. Es un momento político que requiere cierta altura de miras, y esa cierta altura de miras en estos momentos indudablemente pasa por una unidad de reflexión por parte de los que estamos a favor del derecho a decidir y una unidad de acción. Entonces yo creo que condiciones para empezar a hacer el camino o para establecer un punto de partida sí que existen, y una vez echados a andar, yo creo que las condiciones se generan. Cada vez que hablamos de unidad, hablamos de la unidad de los partidos abertzales, y en este caso es cierto que en los últimos tiempos, y de esto también lo voy a preguntar, se ha visto un mayor acercamiento después de ver las posturas tan antagónicas que manteníais en los últimos tiempos con respecto al PNV. Es cierto que se ha visto un mínimo acercamiento en momentos como la manifestación de Gure Eskudago o en algunas situaciones puntuales. Este mismo fin de semana en el Alderdi Eguna el PNV volvía a decir que quería propiciar ese nuevo estatus político. ¿Cuál es el principal problema que tienen ahora con respecto al PNV para poder comenzar a estructurar unas negociaciones? Hombre, yo creo que, o sea, que es cierto que en estos momentos las posiciones en base al camino ese que deba dar cauce o que deba implementar el derecho a decidir, que nos encontramos en unas posiciones bastante alejadas. O sea, eso es cierto. Yo creo que la gente también lo percibe así. Pero, o sea, ¿cuál es la mayor dificultad? Pues nosotros creemos que, bueno, o sea, si hiciéramos una lectura correcta de lo que ha sucedido en Escocia, de lo que está sucediendo en Cataluña, pues que Euskal Herria también pues, debería de dar cauce a una vía, la Euskal Bidea, lo decimos nosotros, que tendrá que ir, o sea, porque no hay otra manera, por los derroteros que se están dando en Cataluña. En cambio, o sea, los mensajes que se están enviando desde el Partido Nacionalista Vasco, o sea, vienen en el sentido de que debe de haber un consenso con Madrid. Si fuera un consenso con Madrid, probablemente no hubiera habido un conflicto político
violento de 40 años. O sea, entonces, ¿qué creemos? Que, o sea, instar a Madrid una y otra vez es un camino que nos lleva a una no salida, y creemos que la dificultad mayor o la diferencia principal existe en eso, de cómo que habría que recorrer el camino ese. Nosotros proponemos una agenda democrática acordada en Euskal Herria para Euskal Herria, ¿no?, que se traduciría en un proceso constituyente e incluso 3 procesos constituyentes de cara a cada realidad administrativa que tenemos en estos momentos. O sea, desde puntos de partida diferentes, desde posiciones diferentes, incluso con preguntas diferentes, pero con un único y mismo objetivo, que es la de hacer dueño a la ciudadanía de Euskal Herria de su propia decisión y del futuro político que quiere para mañana. Pero bueno, creemos que, o sea, el camino se debe dar en esas claves y en ese sentido. Y de momento lo que estamos viendo por parte del Partido Nacionalista Vasco es que está instando una y otra vez a acuerdos con Madrid, cuando se está viendo que con Madrid los acuerdos son imposibles, cuando ya el Estado ya está inmerso en una involución, en una recentralización total. O sea, ya no respetan ni lo que se acordó hace 40 años en estos momentos, ya nos están pidiendo de vuelta los préstamos que nos dieron hace 35 años, pues hoy en estos momentos instar a Madrid creemos que es una vía sin salida. Usted me hacía alusión ahora mismo a la violencia que existió hasta hace 3 años. Precisamente la existencia de ETA no es lo que ha provocado que ahora mismo haya una falta de confianza entre los partidos que deberían propiciar ese nuevo camino. Puede que haya. O sea, yo no lo voy a ocultar, pero creemos que en estos momentos, si es que estamos de acuerdo en que Euskal Herria debe decidir su futuro, si estamos de acuerdo en esa premisa, yo creo que esas lecturas del pasado ya se corresponden más al campo de la excusa que a lo real. Y no niego que la existencia de una confrontación política armada de 40 años repercuta en estos momentos en acuerdos y... Este mismo fin de semana, de hecho, en el comunicado que publicaba ETA hablaba del problema que generaba que todavía hubiera, por ejemplo, la situación que hemos vivido hace unos pocos días con la quema de algunos autobuses, que ese tipo de situaciones están complicando todavía más el proceso, y ustedes mismos el fin de semana también condenaban ese tipo de actos. Sí, yo creo que ya la posición de Euskal Herria Bildu respecto a ese tipo de acciones, yo creo que ya es bastante nítida, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos diciendo es que, están totalmente fuera de lugar, y que las únicas posiciones que alimentan o que refuerzan son las de los enemigos de la paz, ¿no?, de los que se niegan a que en este pueblo ya se supere el capítulo de las consecuencias del conflicto. Por lo tanto, sin embargo, aunque ustedes sí están dejando clara esa línea de que ya esas situaciones son cosa del pasado, todavía les piden más. No sé si va a llegar un momento en el que va a ser suficiente. Pero bueno, a eso voy. O sea, yo creo que cuando se piden lecturas del pasado o posicionamientos respecto a acciones de ese calibre, es lo que decía. Yo creo que se sitúan en el campo de la excusa, o se utilizan como posiciones ideológicas, no para componer un punto de partida de cara al futuro en clave constructiva, en clave positiva, de que vamos a establecer un punto de partida, una base para poder empezar a andar. No, se emplean como arma arrojadiza, que son para neutralizar y para desgastar las posiciones del adversario, en este caso de Euskal Herria Bildu. Yo creo que tienen más de neutralizar a Euskal Herria Bildu como tal, su potencial de desarrollo que pueda tener a medio o largo plazo, es para desgastar esas posiciones que de implementar un punto de partida para empezar a poder andar, o sea, sinceramente. Por cerrar de momento, porque de este tema vamos a poder hablar en otras entrevistas que espero que podamos mantener. Por cerrar el episodio del derecho a decidir, han pasado ya apenas 2 semanas desde que Escocia votara en su referéndum. ¿Tenía la esperanza de que tuviera mayor repercusión, incluso ese 45% de gente que votó a favor de la independencia? ¿Tenía la esperanza de que tuviera un eco mayor? Hombre, yo creo que lo de Escocia no se puede dar por amortizado.
O sea, yo creo que a la sociedad escocesa todavía se le abre un escenario en el que yo estoy convencido de que en base a ese escenario también irán dando otros pasos. Yo creo que lo de Escocia, si el resultado hubiera sido otro, indudablemente de que los factores, tanto objetivos como subjetivos, serían otros, pero es verdad que también que sí ha dejado que sí ha dejado calao y que ese calao político, de bagaje político, pues indudablemente estará instalado entre nosotros, ¿no? O sea, y si hiciéramos una comparación entre lo que se ha dado en Escocia y lo que se está dando en estos momentos aquí, por ejemplo, se ha cambiado de paradigma, ¿no? Por lo de Escocia. Ya no hay que justificar un referéndum, que se haga un referéndum. Ahora, en estos momentos, lo que hay que justificar es el prohibirlo. Y en eso está el Estado español, ¿no? Se ha cambiado de paradigma y creo que ha sido, en cierta medida, por lo de Escocia. Me quedan 5 minutos para acabar la entrevista, así que voy a avanzar a otros temas de los que también quería hablar en esta conversación. Vamos a hablar del acuerdo parcial alcanzado entre el Gobierno vasco y el Gobierno central para evitar la implantación de algunos de los tramos de la Ley LOMCE. Es un acuerdo parcial, como decía, un acuerdo que incluso el Gobierno vasco también ha dicho que no frena ese recurso interpuesto en contra de la aplicación total de la Ley LOMCE, pero ¿cómo valora el acuerdo? Bueno, nosotros creemos que se está intentando presentar como victoria lo que no es una victoria, ¿no? O sea, se nos está diciendo de que en el tema lingüístico, o sea, no se va a aplicar la normativa, bueno, o sea, que viene inmersa en la LOMCE, y nosotros la lectura que hacemos al respecto es de que, o sea, no se va a implantar porque el señor Wert está de acuerdo con lo que en estos momentos tenemos aquí, que es el modelo de los modelos, el sistema de los modelos A, B y D. O sea, el sistema de los modelos A, B y D no euskalduniza a los niños y a las niñas de Euskal Herria, no euskalduniza. Es más, es un obstáculo para la completa euskaldunización. O sea, ni siquiera garantiza el bilingüismo. Entonces, intentar presentar como victoria una cosa que el señor Wert también ya lo acepta, pues para nosotros es un poco no sé cómo decirlo. O sea, en el acuerdo que han firmado, lo han firmado en el sentido de, creo que lo dicen, ambas partes acordamos de que el sistema en vigor en estos momentos en la comunidad autónoma vasca, utiliza las lenguas cooficiales de manera proporcionada y correcta. Es, bueno, el texto más o menos de lo que, o sea, que lo han firmado. Creemos que, bueno, es un intento por parte del PNV de presentarse como garante o de incluso de reivindicar su posición política, ¿no? Que es la misma posición política que está utilizando en base al derecho a decidir con la relación con el Estado, ¿no? ¿Qué relación tenemos con el Estado? Que se debe basar en el acuerdo, en el pragmatismo, tal, y creemos que en estos momentos quiere hacer gala de eso cuando lo que se está presentando como resultado es más bien una derrota, porque ya la comunidad educativa también lleva años denunciando de que el actual modelo ya lo debemos superar porque es un obstáculo hacia la euskaldunización de los niños y las niñas. Pero entonces, ¿cómo se puede frenarla o cómo se puede evitar la implantación de la ley Wert si no es por medio del acuerdo? ¿Qué están proponiendo en la insumisión? Estamos proponiendo, en primer término, o sea, adoptar en Euskal Herria y desde Euskal Herria con la comunidad educativa, con los agentes sociales y políticos, una posición como para saber cómo eludir la LOMCE. O sea, recuerdo que el año pasado en el Parlamento Vasco nosotros propusimos una ponencia que tenía ese objetivo, fue rechazada por el resto de los grupos. Entonces, lo que tenemos que hacer principalmente es acordar en Euskal Herria lo que hacemos con la LOMCE y lo que no. Y el acuerdo de ayer también, de
del Ejecutivo de Urkullu también, o sea, estamos viendo de que se da en otros parámetros. Es lo que acuerda él, lo que negocia él y lo que nos presenta él. O sea, la comunidad educativa no sabía nada al respecto, ¿no? O sea, son las formas de hacer, ¿no? O sea, creemos que las formas las hay que invertirlas, o sea, empezamos por acuerdos en Euskal Herria y vamos a adoptar una serie de medidas, una serie de acuerdos para ver entre todos qué es lo que se puede hacer para que no se implante la LOMCE en este curso, porque la LOMCE ya se está implantando ya en nuestros centros de enseñanza. Mayor razón, hemos agotado los 20 minutos de conversación que teníamos. Bueno. Hemos tratado algunos de los temas de los que quería hablar, me han quedado otros en el papel, así que espero que tengamos, como le decía antes, la oportunidad de seguir hablando. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Es momento para la tertulia, Silvia.